El misterio de la fe. ¿Qué es la fe? 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El consejo del apóstol Pablo es, guardar el mandamiento de la fe con limpia conciencia. ¿Acaso, utilizamos la fe con mala conciencia? 1 Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. 1 Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por lo visto, no solo en este tiempo la mala conciencia existió al hablar de la fe, la mala conciencia fue desde siempre. Note esto, Pablo dice. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:19 y 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La fe, debe ser nacida de corazón limpio, buena conciencia y que no sea fingida. Todo lo entendido anteriormente de la fe terrenalmente, es confiar y la certeza de esperar que llegará lo que pedimos. Hebreos 11:1, es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo habla de mantener la fe con limpia conciencia. ¿De qué fe habla? Hay 3 clases de fe. Existe una fe terrenal, que todos tenemos y creemos. El ser humano tiene fe y confianza que trabajando, al fin de mes recibe un sueldo. El ser humano tiene confianza y fe que guardará su dinero en el banco y luego lo puede sacar para gastarlo cuando lo necesite. Un niño sabe que habrá comida en su mesa por lo menos 3 veces al día, de tal manera que él, no hace nada por afligirse, solo juega y viene a la hora de comer o cuando tiene hambre. Pero mucho han confundido la fe en Dios y creen que recibirán muchas cosas sin trabajar. En este mundo nada se consigue sin dinero físico, ese es el sistema que se usa en este mundo, el Señor sabía este sistema. Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Mateo 17:27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. El Señor como Dios, podía también pedir como muchos lo hacen, pero Él accionó. El misterio de la fe. ¿Qué es la fe espiritualmente? Pues ya hablamos de la fe terrenal. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Los que tienen una fe fingida, tienen una vana palabrería. La vana palabrería igual fe fingida. Entonces, los que tienen una fe limpia, tienen una palabra sana, llena de semillas, no está vacía. Palabras llenas de semillas igual fe limpia. Entonces, fe igual palabra. Hebreos 11:1, es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos al momento de leer la Biblia? Al leer nuestra Biblia, esperamos tener la revelación de lo que leemos. ¿Qué es lo que no vemos? Al momento de leer la Biblia no vemos el significado, solo vemos la letra, por eso tenemos la convicción, que al seguir leyendo encontraremos, lo que no vemos, el maná escondido en la letra de la palabra de Dios, que es la revelación. Entonces la fe,
espiritualmente, es la palabra de Dios. Ahora entendamos los textos siguientes con esta revelación. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de la Biblia, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la palabra de Dios Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin palabra de Dios revelada, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora recuerde, el primer nivel de entendimiento que tuvimos fue necesario, para poder entender primero terrenal y después lo espiritual o celestial. Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 1 Corintios 15:46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primero debemos conocer lo terrenal para entender después lo espiritual. Cuando se habla de fe, se está hablando de la fe que es la palabra revelada, por eso Pablo nos aconseja. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debemos guardar el misterio de la fe, la palabra de Dios, con limpia conciencia. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios, con limpia conciencia? ¿Qué es guardar? Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Guardar, según lo que Dios nos ordena es, no añadir a la palabra, ni disminuir de ella. ¿Qué le puedo añadir a la palabra? Nosotros le podemos añadir nuestra interpretación. ¿Qué le puedo disminuir o quitar a la palabra? Le podemos quitar el verdadero mensaje que Dios le ha dado. Por eso, no debemos interpretar la Biblia, no con nuestra sabiduría, sino interpretar la Biblia, acomodándola con la misma Biblia. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hasta ahora era un misterio la fe de la que habla el Señor, que es la palabra revelada. Pero debemos guardarla muy bien, es decir, no debemos añadirle, no debemos disminuirle nada, debemos conservarla tal y como está, escrita con su significado espiritual, con limpia conciencia. ¿Qué es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿Qué hace nuestra conciencia? Conciencia, conocimiento interior del bien y del mal. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. La conciencia es nuestro conocimiento. Podemos tener una buena conciencia o conocimiento de la palabra de Dios, o un conocimiento terrenal de la Biblia. Pablo nos aconseja que tengamos un conocimiento limpio de la palabra de Dios, por eso no debemos añadirle nuestra interpretación, así estamos guardando el mandamiento de Dios, que es la fe o la palabra revelada. 1 Timoteo 3:9,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardar el misterio de la fe, con limpia conciencia, es no interpretar la Biblia con nuestra interpretación terrenal, nuestra imaginación, nuestro pensar. 1 Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Las vanas palabrerías salen de la misma Biblia, con su mala interpretación terrenal, animal y diabólica. Haciendo tesoros con la palabra de Dios para esta tierra, con las doctrinas de la prosperidad. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 1 Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hablar de la Biblia, aplicada para esta tierra no es propósito de Dios. Solo estos doctores de la ley, los que hablan de la Biblia pero no la entienden espiritualmente, y afirman que hablan de parte de Dios, pero no es así, son puro inventos y mentiras. Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 27:10, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Recuerde, nuestra tierra es la ciudad de Dios, donde partiremos cuando salgamos de este mundo. Estos profetas nos alejan de esta ciudad, con sus profecías mentirosas. Jeremías 23:25 al 27, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Deje de escuchar a los sueños, deje de hablar mentiras, deje sus vanas palabrerías, de ser próspero en esta tierra usando la Biblia. El hombre es rico y tiene bienes en esta tierra, cuando trabaja para adquirirlos con el dinero ganado. Otros son ricos porque engañan con la palabra de Dios y le piden a un pueblo que ama a Dios. El hombre de Dios, debe enseñar de la Biblia interpretada con las palabras del Señor, espiritualmente. 1 Timoteo 6:3 al 5, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El hombre debe enseñar la Biblia interpretada por la misma Biblia. Si no está enseñando así, Pablo dice que está envanecido, entonces nada sabe de los misterios ocultos, porque sus palabras están vanas, carecen de semilla y la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:4 y 5, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La piedad, es la misericordia que Dios asumió para con nosotros al ver nuestra condición miserable de no entender su palabra, por esta razón nos regaló el entendimiento para ser salvos. Muchos han tomado esta piedad, como fuente de ganancias. Recuerde, estamos desordenados, desnudos, vacíos, ciegos y pobres de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:18, por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 1 Timoteo 1:19, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Muchos han naufragado en las aguas de la palabra de Dios, y están perdidos, sin rumbo. Judas 1:13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender su palabra espiritualmente cada día. Conclusión. Para todos nosotros que entendemos una fe terrenal, ahora ya entendemos el misterio de la fe espiritual. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe espiritualmente, es tener la palabra de Dios revelada por la misma Biblia. Segunda Juan 1:9, cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No se extravíe leyendo otros libros, persevere leyendo solo la Biblia, ahí tiene la doctrina de nuestro Maestro Jesús. Dios nos ayude a entender su palabra, pero espiritualmente, terrenalmente la entendemos desde que sabemos leer. Ayúdenos a difundir su palabra espiritual. Que tenga un lindo día.